compañeros, en este video les comparto algunas de las temáticas que el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, abordó el día de hoy en la conferencia matutina del 15 de agosto de 2019, es decir, del día de hoy, conjuntamente con el presidente de México. Algunas de estas temáticas fueron la distribución de libros de texto gratuito, el costo por libro, la cartilla moral que será repartida para cada uno de los maestros de México como un material de apoyo, las pausas activas, los maestros reinstalados y la evaluación diagnóstica para maestros. Entonces son varias temáticas muy interesantes, así que los invito para que ustedes puedan ver este video y les recuerdo la invitación para que se sigan suscribiendo a este canal. Soy el profe Juanjo, a mi segundo canal Viajando con Juanjo, para que le den like a los videos y los compartan con sus amigos, sus conocidos, los compañeros maestros, directores y supervisores escolares. Y nosotros nos vemos hasta el próximo video. El día de hoy vamos a informar, es una muy buena noticia porque se avanzó mucho en la distribución de los libros de texto para el nivel básico de educación pública. Es una labor importante que inicia con la edición de los libros, cerca de 200 millones de ejemplares. Esto lo va a informar Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación Pública, va a dar los datos exactos. También, además de editar los libros, hay que distribuirlos a todo el país y podemos decir que van a estar a tiempo los libros, sin demora, en todas las escuelas. Para eso se contó con el apoyo de dependencias e instituciones del gobierno federal de manera muy destacada. Nos ayudó la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Por lo mismo, hoy vamos a estar en la base aérea de Santa Lucía para presenciar el traslado, el transporte de los últimos libros, o ya prácticamente los últimos, que se están distribuyendo en avión de la Secretaría de la Defensa y de la Armada. Vamos a estar en Santa Lucía a la 1:00 de la tarde. Están todas y todos invitados. También nos acompaña Antonio Mesa Estrada, que es el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Vamos entonces a informarle a los mexicanos sobre esta actividad tan importante. No dejo de subrayar que en esta compra se lograron ahorros considerables, pero eso ya corresponde informarlo a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Hubo al principio algunos desajustes porque se venía haciendo de una manera, hubieron cambios para ahorrar y se logró el propósito, y al mismo tiempo
se está cumpliendo para que los libros estén a tiempo, porque también se decía que no iban a estar a tiempo los libros. Aquí mismo se me preguntó sobre eso y se aseguró de que no íbamos a poder estar a la altura de la demanda. Ahora se demuestra que sí se pudo. Gracias, desde luego, a todos los servidores públicos de la Secretaría de Educación, de Hacienda y a las Fuerzas Armadas. Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos informe sobre este tema. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, señores secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Estamos informando sobre lo que estamos llamando ya el último tramo de la distribución de los libros de texto gratuito. Se trata de 176 millones de libros que se están distribuyendo. Se produjeron 178 millones porque 2 millones quedan como reserva para problemas que se dan de manera sistemática en cuanto a pérdida de libros por fenómenos climatológicos, demanda de libros por migración interna y una serie de factores. El avance de la distribución al día de hoy es entre el 80 y el 87%. Tenemos un mapa con este avance que a finales de agosto será pues ya del 100% para tener cobertura en todas las escuelas del país. Una de las cuestiones importantes también es la distribución en las islas habitadas, en Cozumel, en Tiburón, en Cedros, San Marcos, en la mar lejana, Guadalupe. Entonces, estos libros llegarán a todas las niñas y niños independientemente de en dónde vivan, y para eso es que hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de manera muy especial este año. Por familia, los libros en secundaria son 330 diferentes títulos. En este caso, la Secretaría de Educación Pública publica un grupo de libros que están autorizados y son los maestros los que escogen el libro para su clase, por lo cual son esa cantidad de variantes. En telesecundaria ya estaríamos hablando de libros fijos y comunes para todos, son 27, en primaria 74 y en preescolar 4. En preescolar se están distribuyendo 15 millones de libros, en primaria 105 millones de libros, en secundaria 35 millones de libros, en telesecundaria 10 millones, en telebachillerato 2 millones, en educación indígena 1.200.000, en inglés para preescolar y primaria 7 millones, y en braille y macrotipo 83.000. En este caso hay un registro para darle estos libros a los niños que lo requieren por tener algún tipo de problema o discapacidad visual. Ha habido cambios importantes en los libros de texto gratuito. Se actualizaron todos los libros de telesecundaria de segundo grado. Se actualizaron todos los libros en el país para darle contenido regional, textos estatales en toda la República. Las nuevas portadas de los libros de texto que imprime la Conalitex contienen los murales
de Diego Rivera de la Secretaría de Educación Pública. Se rediseñó el libro de geografía de sexto grado, que tendrá un carácter multianual con aplicaciones digitales. Este libro, es el primero en su generación. Estamos hablando de una nueva generación de libros de texto, tiene una pasta dura, debe de durar cuando menos 3 años, y lo que se va a hacer es que el alumno que utilice este libro va a pasárselo a otro niño en el ciclo escolar siguiente, con lo cual también se ahorrará recursos y se creará una conciencia cívica. Hay un cuadernillo que acompaña al libro en donde se puede rayar y hacer todo tipo de anotaciones sobre este libro, de manera que este cuadernillo sí se lo llevan los niños a su casa, es su cuaderno de trabajo, pero este libro quedará en la escuela para dárselo a la siguiente generación. Además, el libro tiene aplicaciones digitales, tiene QRs en donde se puede expandir de una manera muy importante el conocimiento a través de cualquier aplicación digital, cualquier celular. Otra cosa importante sobre los cambios de los libros de texto es que se produjeron nuevos libros para historia, formación cívica y ética para primero y segundo grado de secundaria, debido a los cambios que se dieron en el artículo 3º constitucional por la reforma que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso desde diciembre del año pasado, que fue aprobada en mayo de este año. En cuanto a la distribución de los libros, yo también quisiera destacar que hay una infraestructura muy importante. El esfuerzo que hace México porque le lleguen a todas las niñas y los niños en edad escolar sus libros es única en el mundo, es realmente un ejemplo a nivel mundial. Tenemos la utilización de 233 almacenes regionales, 2.823 vehículos, 77,000 toneladas de papel son las que se utilizan en la impresión de estos libros para la producción de estos 178 millones de libros. Y también se entregan en los consulados fronterizos 250,000 libros que son distribuidos después de acuerdo a las necesidades en los Estados Unidos de nacionales o personas que buscan estos libros en los consulados o en escuelas que así lo solicitan. Yo quisiera comentar que la colaboración de la distribución de los libros ha sido realmente sorprendente, se ha trabajado intensamente, llevamos muchísimos meses trabajando los fines de semana, día y noche para poder cumplir, y en esto sin duda el apoyo de la Sedena, de Semar, ha sido fundamental. El día de hoy, por ejemplo, con este envío vía aérea de los libros a la península de Baja California, nos vamos a ahorrar 7 días, que sería lo normal en la distribución de estos libros. Segalmex nos ha apoyado muchísimo, igual que CEDAR y Correos de México. Les agradecemos enormemente todo su apoyo. Todos los estados de la República, los señores y señoras gobernadores nos han apoyado muchísimo, en particular Puebla, Quintana Roo, Guanajuato y el Estado de México. Fueron ellos a los almacenes por los libros para distribuirlos, y pues tenemos toda una movilización de población, padres de familia, les llamamos héroes anónimos, en la distribución de los libros en todo el territorio nacional. ¿Cómo se elaboraron los libros? En esta ocasión 20% de los libros en los talleres de Conalitec y en los talleres gráficos de IEPSA, y 80% entre 60 diferentes impresoras que fueron licitadas por la Secretaría de Hacienda.
En este año, y es un tema muy importante, se utilizaron alrededor de 77,000 toneladas de papel, y lo que destaca es que el 40% de este papel es papel reciclado. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, en vez de quemar las boletas, ya nos la está donando para hacer los libros. Hay muchas empresas que nos están dando revistas usadas, archivos, etcétera, y hacemos un llamado a toda la población, a todas las empresas que generen papel y que dispongan de él para ser desechado, que si nos lo envían a Conalitec se traducirá en libros de texto. Y esto es en general, señor presidente, el informe sobre el avance, y pues podemos decir que la meta se cumplirá de que todos los niños tengan sus libros en la mano iniciado el ciclo escolar. Muy bien, si hay preguntas sobre el tema y luego abrimos. A ver, Esteban. Sí. Presidente, buenos días. Secretarios, buenos días. Mi nombre es Víctor Buendía, para Víctor Blogs. Yo le quería hacer una pregunta relacionada con un comunicado falso que anda circulando en redes sociales, incitando a los padres de familia a no cubrir las cuotas escolares de este nuevo ciclo escolar. Por ahí también le quería hacer una pregunta al señor presidente relacionada con el apoyo que le va a otorgar a las sociedades de padres de familia. ¿Cuándo sería o desde cuándo empezaría usted a aplicar ese apoyo a las sociedades de padres de familia, ya que lo he escuchado en sus giras y aquí también que va a aplicar un apoyo referente a eso? Muy bien, usted mismo califica el comunicado de falso. Se han dado muchísimos comunicados falsos, por lo cual pues lo que hay que situarlos es en ese nivel de noticias que lo que tratan es de desorientar. Lo cierto es que cada escuela tiene previsto todo lo que requiere para brindar la educación, y en cada escuela se tiene por parte del director la responsabilidad de dar la educación gratuita que garantice el artículo 3º constitucional. Miren, no sé si les parece que terminemos lo de los libros y luego lo de la decisión que hemos tomado de apoyar de manera directa a las escuelas, pero primero lo de libros. Esteban, sigue. Gracias, secretario. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señor presidente, buenos días. Compañeros, buenos días. Dos preguntas, secretario. Los contenidos, usted habló ahorita de algunas modificaciones en contenidos de algunos ejemplares. Si nos pudiera detallar un poco más y hablar si hay alguna intención, ya se está planeando en la modificación de contenido, sobre todo libro de historia. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué alcance tendrá el libro de historia del próximo ciclo? Porque entiendo que estos son similares a los que ya estaban en el ciclo anterior. Si hay alguna modificación, que ya esté trabajando al respecto. Y vimos también que está la cartilla moral. ¿Cuántos ejemplares de la cartilla moral se van a distribuir? Me imagino que van junto con el paquete de libro completos. Por favor. Sí, en el caso concreto de los contenidos, se hizo un análisis de los mejores contenidos que existían, y esos se escogió por materia y por nivel el libro correspondiente. Como ustedes saben, ha habido una reforma muy importante al artículo 3º constitucional. Estamos precisamente en este momento en una negociación, en un consenso, en un consenso muy amplio con toda la población interesada en educación sobre las leyes secundarias.
y con base en ello se va a construir el nuevo modelo educativo. Derivado del modelo educativo es que se hacen los planes y programas de estudio, y derivado de los planes y programas la malla curricular y los libros de texto. Esto generalmente puede llevar alrededor de entre 3 y 4 años, pero nosotros tenemos el compromiso con el señor presidente de tenerlos para el próximo ciclo escolar. Esto quiere decir que tendríamos nuevos contenidos de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2021. Y respecto a la cartilla moral, secretario. La cartilla moral se está enviando a todos los maestros de México, de manera que puedan tenerlo como material de apoyo para las clases de ética y civismo. No para los alumnos, solo para los maestros. Así es. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días a todos y todas. Soy Silvia Diaram, de Intelectua, Canal Alternativo. Mi pregunta es la siguiente. Traigo conmigo, a riesgo, señor presidente, ofrezco una disculpa de antemano, no pedí autorización, pero traigo conmigo una tesis de maestría sobre ecopedagogía, para ver si es posible que se pueda anexar a los libros de texto. No pude hacerla llegar antes con el tiempo que se debió, pero la traigo conmigo, no sé si se las puedo entregar para que ustedes la pudieran analizar. ¿Me permite, señor presidente? Sí. Con permisito. Perdón, gracias. Felicidades. Gracias, espero que pueda ser de utilidad. De utilidad, exactamente, eso es lo principal. Gracias. En el tema de medio ambiente, la Constitución por primera vez obliga a que los contenidos estén relacionados con un desarrollo sustentable, de manera que en los libros de texto de una nueva generación esto tendrá un tratamiento transversal en virtualmente todas las materias. En este sentido, la ecopedagogía aclara que la ecología está un tanto cuanto mal enfocada, y esa es la aclaración que viene en esa tesis. Ojalá que sí puedan ser analizada. Muchas gracias. Y muchas gracias por la aportación. Secretario de Educación, ciudadano Moctezuma, Carlos Pozos. Presidente, muy buenos días. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Justo estamos a 12 días para que se regrese a clases todos los niños y niñas mexicanos. Usted dice que a finales de agosto, en 12 días podrán ustedes cubrir el 12% restante para que todos esos niños que regresan a clases puedan iniciar, porque luego es difícil que inician clases y algunos niños tienen que estar compartiendo con los libros y no está al 100%. Solamente preguntar, 12 días es suficiente, y preguntarle, ¿el costo por libro se tendrá un estimado de cuál es el costo que tiene un libro de primaria para todos los mexicanos? Y finalmente, tengo entendido que dentro de los planes y programas de estudio se tiene una instrucción de romper las clases con acondicionamiento físico cada 60 minutos o no sé cada cuántos minutos. ¿Pudiera explicarnos cuál es esta nueva mecánica a partir de este nuevo ciclo escolar? Sí, cómo gracias. No. Gracias por sus preguntas. En primer lugar, sí tenemos la convicción de que se va a lograr la distribución, porque estamos distribuyendo un promedio de 2 millones de libros diarios, de manera que sí tendríamos el tiempo para que lleguen para el próximo 26. En cuanto al costo, le puedo dar el costo promedio del libro, por ejemplo, de preescolar, es de 9 pesos el libro, de
primaria es de 11 pesos y en secundaria es de 40 pesos. Esto es, en secundaria es más caro porque se pagan derechos de autor que no se pagan en los otros. En cuanto a lo que es la activación física, tuvimos muchas reuniones con maestras y maestros para revisar el calendario escolar, para revisar también el contenido de cada día de trabajo. Tuvimos reuniones con supervisores para lo mismo y precisamente en esta semana se está llevando, previo al inicio del ciclo escolar, lo que llamamos la capacitación en la nueva escuela mexicana. Y parte de los cambios que tiene esta nueva escuela mexicana es que atiende, por instrucciones del señor presidente, un tema muy importante, porque la diabetes se ha convertido en una epidemia en el país. La obesidad es un problema que causa muchos malestares y enfermedades, y una de ellas es precisamente la diabetes. La activación física es una fórmula preventiva para tener una mejor salud y además una mayor concentración en el salón de clases. Entonces, en las prácticas que introdujimos para este ciclo escolar, le estamos solicitando a los maestros que cada 50 minutos tengan una pausa y más que decir que se interrumpe la clase, se complementa la clase, porque lo importante es el bienestar de los alumnos, que se complementa con activación física. Ellos ya tienen los ejercicios que se tienen que hacer y después de esta breve activación física continúan las clases. En todos los estudios que hemos analizado, el impacto que tiene esto en la atención en el salón y en la reducción incluso de peso, incluso en niños muy chiquitos, les ayuda en cuanto a talla, el ejercicio y la activación física es la primera etapa de este esfuerzo que estamos haciendo. La segunda es el deporte escolar. Se va a utilizar pues toda la infraestructura que hay en las escuelas para poder llevar a la práctica el deporte escolar, para tener torneos y competencias entre escuelas dentro del municipio, después dentro del estado, después a nivel nacional, y que tengamos ese gusto por el deporte, que además será semillero de pues talentos deportivos en el tiempo. Y finalmente tenemos la educación física. Entonces, con esos tres grandes esfuerzos podremos tener escuelas que formen a los niños no solo en sus aspectos cognitivos, sino también en cuanto a su educación y estado físico. Es una educación para la salud, que es una de las prioridades que el señor presidente ha marcado junto con la lucha en contra de las adicciones. Muchas gracias. Y ahorita que inicie los otros temas, quisiera preguntarle al presidente sobre el presupuesto y la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, sobre el presupuesto, nada más que usted lo indique. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, secretario. Buenos días. Presidente, preguntarle, estamos, como se mencionaba, unos días de que inicie el ciclo escolar. Durante los periodos extraordinarios que se vivieron en el Congreso, se tenía planteado que se iba a aprobar precisamente lo que usted mencionaba, las leyes secundarias, para que pues entrara en forma como tal a la reforma educativa en pleno pues ahora en este ciclo escolar. De hecho, había confianza de los coordinadores principales de las fracciones parlamentarias tanto en diputados como en Senado, de que pudiera analizarse, aprobarse en todo caso las leyes secundarias. De forma repentina, un día antes,
tanto Mario Delgado como Martí Batres informaron que no se iba a analizar este tema de las leyes secundarias. Preguntarle si esto depende y en ellas, bueno, pues está incluido, como sabemos, el tema de la asignación de plazas y el procedimiento en el que también está el tema de la promoción no docente. Preguntarle si esto va a depender de los acuerdos a los que se llegue con la CENTE, sobre todo porque existe la preocupación del tema de la asignación de plazas. Se decía en la anterior administración, lo que decía es que la CENTE se encargaba de este ejercicio. Preguntarle de qué depende, en todo caso, que se llegue a una negociación con la CENTE, en qué no están de acuerdo. Y bueno, presidente, si me permite, después de concluir esta sesión, preguntarle un tema de actos de corrupción que están ahorita en boga por el caso de Rosario Robles, un caso emblemático también en Coahuila. Si me permite preguntarle después. Gracias. Bien, hemos tenido más de 70 reuniones con diversos actores educativos, con obviamente miembros de las diferentes bancadas en las dos cámaras. Hemos tenido reuniones con maestras y maestros, con los sindicatos, con el CENTE, con la CENTE. Hemos tenido reuniones con Maestros por México, con el Sindicato de Trabajadores Educativos, alrededor de 8 sindicatos menores. Hemos tenido reuniones con la sociedad civil organizada, de manera que así como surgió el artículo 3º constitucional de un consenso, por eso le estamos llamando a todo este proceso el acuerdo educativo, porque la reforma educativa se impuso unilateralmente y el señor presidente nos pidió desde antes incluso de que tomara posición de que organizáramos los foros educativos en todos los estados, de manera que ha sido un proceso de una enorme participación social, participación de todos, incluyendo a la CENTE. Las leyes secundarias lo que tratan de lograr es 3 cosas fundamentales. Una es lo que marca la Constitución, que es la equidad. De ahí deriva el programa de La Escuela es Nuestra, que le acaban de preguntar al señor presidente. De ahí derivan las becas a los niños de primaria, la beca universal a media superior. De ahí derivan las 100 universidades para ampliar la cobertura de todas las escuelas en el país. O sea, hay un enorme esfuerzo de equidad en la educación pública. De hecho, si ustedes revisan en años anteriores, los libros de educación indígena venían distribuyéndose en octubre y noviembre, siempre eran los últimos que se distribuían. En esta ocasión se van a distribuir junto con todos los demás, de manera que el tratamiento a la educación indígena sea en este sentido equitativa. Por otra parte, tenemos un esfuerzo de excelencia, de calidad. Se trata de tener una educación integral, como marca el artículo 3º, en donde se eduque con un profundo sentido humanista, con capacidad crítica, con conocimientos científicos y técnicos. Hemos incorporado la cultura de paz, hemos incorporado el medio ambiente, hemos incorporado las lenguas indígenas, el inglés, de manera que esta educación integral pues es parte de lo que se expresa también en la nueva legislación. Y lo tercero es transparencia. Uno de los puntos centrales de la Cuarta Transformación es la lucha contra la corrupción y obviamente el sistema educativo debe ser transparente y estamos diseñando un sistema de admisión, de promoción y de reconocimiento que se marque por la transparencia. El artículo 3º constitucional habla precisamente de un sistema equitativo, de un sistema público, y nos estamos apegando a lo que marca la Constitución en las leyes secundarias también. Secretario, entonces, ¿se va a iniciar el ciclo escolar con una reforma educativa a la mitad? ¿Perdón? ¿Se va a iniciar el ciclo escolar con una reforma educativa a la mitad porque no se han aprobado estas leyes secundarias? No, porque derivado de la Constitución, de los cambios constitucionales, la Secretaría emitió lineamientos que son los que están vigentes en este momento y que obedecen a
ese nuevo criterio que nos marca la ley. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Tina Hernández del periódico Noticias, Noticias San Juan del Río y Noticias El Márquez. Preguntarle, con este nuevo inicio de ciclo escolar, ¿se esperaba la reinstalación? Bueno, los maestros esperaban la reinstalación en las aulas debido a este cese que se dio por la reforma educativa. Los estados dicen que no tienen los recursos para reinstalar y pagar los salarios caídos. ¿Cómo va este proceso desde la federación? ¿Sí se va a reinstalar a los profesores? Sin duda, es una prioridad. El señor presidente incluso personalmente está dándole seguimiento y nos pide el informe de los reinstalados. Son una cifra menor a los 1,000 maestros en todo el país y cada caso es distinto. La Secretaría recibe los expedientes, los analiza y después sigue todo un proceso en el cual se termina con la reinstalación, pero sin duda es un compromiso que se está cumpliendo. ¿Cuántos se han reinstalado y quién va a pagar estos salarios caídos que están exigiendo los profesores? ¿Será la federación o los gobiernos estatales? En este momento se han reinstalado alrededor de 360 maestras y maestros y el pago depende de si son maestros del sistema federalizado o estatal, pagaría en ese caso el FONE, que es federal, o el Estado. Muchas gracias. Y presidente, si me lo permite en un momento preguntar sobre la posible expropiación de Peña Colorada, un polígono de protección ecológica en Querétaro. Sí, adelante. Secretario, buenos días. Presidente, buenos días. Francis Martínez de Hace Noticias MX. ¿Nos podría dar, por favor, el tiraje de esta cartilla moral que estará acompañando a los libros de texto gratuito y si va a ser una indicación por parte de la Secretaría de Educación Pública que los docentes lo distribuyan o bien simplemente quedará a su, digamos, a la posibilidad de que ellos lo hagan o no, o si la SEP emitirá un documento oficial para ello? Y segundo, secretario, preguntarle, es una buena noticia en efecto que lleguen los libros de texto gratuito de manera oportuna, pero también hay centros educativos que siguen afectados por los sismos y en ese sentido me gustaría que nos precisara cuántos centros escolares van a iniciar sí con los libros de texto gratuito, pero con afectaciones todavía por las instalaciones, en sus instalaciones por estos sismos, secretario. La cartilla moral, que es un material de apoyo para la educación, es una obra muy importante de Alfonso Reyes que tiene pues toda una visión universal sobre la ética, la moral, y se está dando como material de apoyos. En este momento se han impreso 10 millones de cartillas y lo que estamos buscando es precisamente que en todas las escuelas se pueda tener la cartilla para que sea el material de apoyo de los maestros de nuestro país. Y en cuanto a los problemas de reconstrucción, pues recibimos realmente las escuelas, alrededor de 1,900 escuelas con daños. De esas 1,900 escuelas, alrededor de 360 tenían daños mayores. Parte de ellas corresponde reestructurarlas o rehacerlas en algunos casos en que tienen daños irreparables a los estados de la República, y partes de ello lo está haciendo también el INIFED, de manera que se pueda concluir este año con todas las reparaciones. Hablo del año, no del inicio del ciclo escolar, y pues realmente se ha avanzado mucho más en estos meses de gobierno que en los 2 años previos.
Se están repartiendo a todas las escuelas para darle a todos los maestros una cantidad muy cercana a ella. Sí. Buenos días, secretario. Mi nombre es Jesús Coronado, del periódico Rumbo. Dos dudas que tengo. Uno es en cuánto quedó la inversión o el gasto total y si hubo un ahorro en términos reales. Y la segunda es que si hay algún programa para atacar la venta de comida chatarra adentro y fuera de las escuelas, que es donde se origina el problema de la obesidad, y no es un problema menor, es en todo el país. Gracias. En cuanto al costo total, son 3.500 millones de pesos, que es lo que cuesta imprimir todos los libros de texto y lo que les acabamos de mencionar. Y el ahorro lo ha informado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Menciona una cifra de alrededor de 466 millones de pesos. En cuanto a el alimento de las escuelas, sí hay una instrucción del señor presidente de incorporar dentro de un programa de todo lo que es educación para la salud, no solo que en las escuelas se pueda tener alimentos y bebidas sanas, sino que también se cree una cultura nutricional en las escuelas para que los niños aprendan el efecto que tiene en sus cuerpos la ingesta de tal o cual alimento. Esto no es suficiente porque los niños salen de la escuela, van a su casa y es probable que en su casa les den alguna otra cosa que no corresponda a una buena dieta. Entonces, es por ello que estamos con un programa para padres, de manera que en la escuela también se le dé información a los padres de familia sobre el efecto nutricional de los diferentes grupos de alimentos o de alimentos que se venden en empaquetados. Gracias. Gracias, secretario. Presidente, buenos días. Sobre el tema precisamente de alimentos, ¿ya hay una coordinación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo este programa que se denominó en su momento Comida Caliente, con el fin precisamente de evitar de que se vendan alimentos chatarra dentro de las cooperativas de los centros educativos y también así también evitar parte de lo que es transparentar los recursos de las mismas cooperativas, toda vez de que hay algunos comedores que están manejados por algunos particulares? ¿Qué hay avances tiene sobre ese tema, secretario? Gracias. Es un tema que precisamente se está estructurando de manera coordinada entre diversas secretarías, entre las que está la Secretaría de Educación Pública y obviamente la Secretaría de Salud. El programa lo va a anunciar el señor presidente en cuanto lo apruebe. Buenos días, secretario. Buenos días, presidente. Montserrat Vargas, de Publimetro. Preguntarle cuál sería, si nos puede precisar, cuál sería el costo del libro de geografía que nos mencionó que tiene aplicaciones digitales y si este es el único libro que pasaría de generación en generación y si es así, si después se podrían hacer todos los libros de esta forma. Gracias. Sí, este es un primer libro. Lo que pensamos es que cada ciclo escolar se vayan suplantando los libros que tienen un uso de solo un ciclo escolar por estos libros que son mucho más duraderos. Tienen un costo de alrededor de 2,5 veces más, pero una duración de alrededor de 5 veces más que los libros regulares de texto. Va a ser parte de la calificación de los niños en civismo, la manera en que entreguen el libro. Perdón, de este lado. Buenos días, secretario. Yo quisiera preguntarle si sería muy engorroso o burocrático que se regulara a las cooperativas para precisamente garantizar que se esté dando alimentos adecuados a los niños, porque los llamados, los incluso pláticas, pues son recurrentes, nunca han faltado en las escuelas y sin embargo siendo un problema muy grave el asunto de la alimentación.
Pues sí es engorroso y complicado, pero lo tenemos que hacer porque la salud de los niños va primero y un compromiso de la Secretaría con este programa de Educación para la Salud con el señor presidente es tener los mecanismos efectivos de que reduzcan la ingesta de alimentos que no solo no nutren, sino que incluso pueden ser dañinos. Y por otra parte, pues el conocimiento y el impulso a los alimentos que son nutritivos y también a la oferta local de alimentos que muchas veces pues no nos damos cuenta que está relacionado lo que crece en una zona con el clima y con la salud. Entonces, todo eso es lo que entrará en este programa. Buenos días, secretario presidente. Gabriela Jiménez del Sol de México. Preguntarle si más adelante la cartilla moral sí se le entregaría a los alumnos, si esto es nada más en el arranque, la entrega a los profesores, y cómo es que se estaría enseñando este material, si sería propiamente una materia o formaría parte de la materia de formación cívica y ética. ¿Cómo entraría dentro del plan de estudios? Si nos pudiera detallar un poco más. Gracias. Una de las modalidades de la nueva escuela mexicana, como hace un momento comentábamos, es que los libros de texto tengan un vínculo, que tengan QRs, que tengan relación con diferentes fuentes de información. En todas las materias vamos a darle a los maestros, además del libro de texto, la bibliografía que complementa el libro para que puedan expandir tanto su enseñanza como el aprendizaje de los alumnos. Y en este caso la cartilla moral forma parte de la nueva enseñanza del civismo y de la ética. Y nada más otra cosa, la cartilla moral es como el previo a lo que va a ser la Constitución moral, entonces después se haría lo mismo con esto, o sea, una vez que ya esté hecha la Constitución moral. Pues eso sería algo que tendría que ver con el señor presidente. Creo que él les podría informar sobre cuál es su idea sobre el tema, pero sin duda es parte del esfuerzo de regenerar en México pues toda la ética, la moral, y que en las escuelas se generen diferentes generaciones de mexicanos incorruptibles, que tengamos alumnos que tengan en alto realmente los valores de honestidad y que pues vivan su vida en todos los terrenos con ese criterio. Sí. Sí, allá. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Lourdes Aguilar, de México Informa. Preguntarle dos cosas. Una, ¿tienen algún parámetro para medir los resultados de estas modificaciones, incluso de la cartilla moral? ¿Tienen algún parámetro para medir los avances que se han dado? Y por otro lado, si hubo alguna región, algún estado en donde ustedes encontraron alguna problemática para la entrega de los libros. Gracias. Afortunadamente, todos los estados han contribuido de una manera muy especial a la entrega y distribución de los libros. Había un periodo en que regularmente no se entregaban los libros, que es precisamente el periodo de vacaciones, y en todos los estados la comunidad escolar pues muchas veces empleó esos días para ayudar en la distribución, de manera que yo le puedo decir qué estados ayudaron más y en qué lugares se ayudó más, pero afortunadamente en todos fue un gran esfuerzo cívico, por lo que estamos realmente muy agradecidos y satisfechos con toda la comunidad escolar de México. Sí, bueno, el cambio fundamental en materia de evaluación es que se quitó por completo lo que se llamaba la evaluación punitiva
ligada a la permanencia del maestro o de la maestra en su plaza, y lo que se propuso es una evaluación diagnóstica, y lo que busca la evaluación diagnóstica es precisamente conocer el avance, el estado de tanto de enseñanza, aprendizaje, y también una evaluación diagnóstica de infraestructura y también de las autoridades educativas, o sea, del sistema educativo en su conjunto, para tomar decisiones alrededor de ella. Entonces, toda la capacitación magisterial va a estar ligada a la evaluación diagnóstica y va a ser individualizada. Esto quiere decir que si un maestro tiene áreas de oportunidad en, por decir algo, matemáticas, pues entonces le va a pedir y se le va a ofrecer un curso de matemáticas especializado en lo que le hace falta. Y esta capacitación es voluntaria, es precisamente para buscar superarse, que va a estar ligada a un escalafón horizontal, que es lo que traen precisamente las leyes secundarias, en donde el maestro, sin dejar de ser maestro frente a grupo, que muchas veces cuando quieren progresar tienen que dejar el grupo y pasar a ser directores, siguiendo siendo maestro, va a poder acceder a mejores niveles salariales. Buenos días a todos, presidente, secretario. Preguntarle si este libro de sexto, el de geografía que nos decía, se habrá entregado también a comunidades indígenas donde a lo mejor no hay acceso a tecnología, y si se prevé en algún momento entregar, por ejemplo, tabletas o algún dispositivo adicional, lo que ya se ha hecho en otros ciclos escolares. Gracias. Bien, con cualquier celular se puede acceder a ella y la cobertura del celular es amplísima, aunque obviamente no llega a muchas regiones. Es por ello que el señor presidente ha informado sobre la cobertura en todo el país de Internet en los próximos 2 años, por lo cual pues vamos a tener cobertura para todos, y eso va a ser algo sumamente importante para el avance en la educación. Y como esto es un programa que va a ir incorporándose gradualmente, pues cuando ya lleguen todos los libros a ser de este tipo, ya habrá conectividad en todo el país. ¿Perdón? ¿Las tabletas se entregarán? No, en este momento no hay ningún programa de distribución de tabletas o computadoras. La experiencia que ha tenido el país en varios proyectos de ese tipo no ha sido la mejor, ha habido una enorme corrupción, ha habido muchos problemas. Lo que estamos haciendo en la Secretaría en este momento es trabajando en para qué se usa la tecnología, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho más en contenidos educativos para que cuando llegue la conectividad tengamos precisamente la razón para cuál usarla, y que no sea al revés, de que primero tienes tú la conectividad y tienes tú el dispositivo, pero no tienes contenidos digitales. Perdón mi insistencia, secretario. 2 preguntas. Una, si ahora con la remodelación que se está haciendo a las escuelas se está tomando en cuenta las modificaciones para que los niños con capacidades diferentes accedan. Los niños con silla de ruedas, con muletas, con aparatos ortopédicos, por haber padecido desafortunadamente poliomielitis. Los niños zurdos que tengan pupitres para niños zurdos también es muy importante porque siempre se sienten excluidos. Y la segunda pregunta es acerca de los niños disléxicos. Hay un profundo desconocimiento en los profesores y en los psicólogos, en los directivos y en los docentes acerca de la dislexia, y no se les da el trato adecuado a los niños con dislexia. Personalmente tengo la experiencia porque soy disléxica profunda y la vida me ha dado un doctorado en dislexia y sé de lo que hablo. No se les detecta a tiempo y se puede detectar la dislexia desde preescolar. 2 cosas yo quisiera remarcar. Una es que en la Constitución se habla de que la educación tiene que ser inclusiva. Esto quiere decir que cualquier niño con alguna discapacidad
debe de ser atendido. Aquí tenemos también la educación especial, en donde niños que por sus condiciones no puedan integrarse a la clase regular puedan también ser atendidos. Y esto obviamente pues va como en círculos concéntricos, reforzándose en función del número de alumnos y de la urgencia. Una de las cosas que tenemos que hacer y que se abandonó durante muchísimo tiempo es fortalecer la educación normal, porque quienes estudian para ser maestros no reciben todo este tipo de formación. Así es. Y desde ahí tenemos que empezar. La dislexia no es tomada en México como una discapacidad, lo que sí es a nivel mundial. México no tiene el conocimiento, no tiene la preparación, desafortunadamente. Ojalá que se den cursos de capacitación para los docentes y los psicólogos, porque les hace mucha falta, sobre todo a los directivos, que se niegan a prepararse y se niegan a estar al día en cuanto a conocimientos. Ojalá que así sea. Un esfuerzo muy grande, porque requiere de una aplicación muy importante de maestras y maestros, es la educación personalizada, y es parte de la nueva escuela mexicana. No se trata de que un maestro esté frente a grupo y forme y eduque a un grupo, se trata de que el maestro además tenga conciencia de las necesidades de cada alumno. Hay alumnos que llegan a la escuela desnutridos, hay alumnos que llegan de una condición familiar, de violencia intrafamiliar, hay alumnos que, digamos, los factores exógenos a la escuela impactan en su comportamiento escolar. Es por eso que quitamos la reprobación en preescolar y en primero y segundo de primaria, porque la mayoría de las condiciones que hacen que un niño repruebe esa edad muchas veces no tiene que ver con la escuela. Entonces, si le damos una educación personalizada y si le damos seguimiento al rezago, hemos estado hablando con las universidades para que el servicio social ahora realmente sea un servicio social en favor del pueblo. Entonces, que los que se reciban, por decir algo de ingeniería, ayuden los fines de semana a niños en rezago en matemáticas. Y esto es mucho más importante que decirle a un niño, te repruebo a los 6 años, 7 años, y lo marquemos y lo estigmaticemos para toda la vida. Así es. Buenos días, presidente, secretario Michel Buenos Mejía días. de Multimedios. Preguntarle a qué tipo de controles de calidad de revisión se sometieron estos ejemplares para evitar algunos tipos de errores, no sé, como faltas de ortografía o uno que en su momento se hizo muy viral como una mano con 6 dedos, y si después me permite realizarle una pregunta al presidente. Pues la CONALITEC es la responsable de tener y tiene un sistema de revisión con el apoyo de diferentes expertos que ven todos los textos antes de imprimirlos. De hecho, en buena medida muchos de los errores que existían se rectificaron y ya tenemos una mano de 5 dedos. Gracias. Fue tan importante este diálogo circular que ya el día de hoy no vamos a hablar de otros temas, o muy poco, porque esto es importantísimo, la educación como práctica a la libertad, diría Freire. A ver, vamos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Quisiera preguntarle sobre el siguiente tema. ¿Qué puede hacer el gobierno ante casos como el que ocurre en el asilo de ancianos, el refugio que está ubicado en Tijuana? Permanece en el abandono. En 24 horas han muerto 4 adultos mayores y no recibe apoyo para atender a los ancianos que permanecen en este lugar.
¿Hay algo que el gobierno federal quisiera o pudiera hacer en este caso? Nada de lo que es humano nos es ajeno. Todo lo que signifique hacer justicia es lo principal para el actual gobierno. La transformación significa eso, poner por delante la justicia social. Vamos a atender este asunto de inmediato, vamos a evitar que pierdan la vida ancianos. Eso es fundamental, básico, y no solo, aclaro, debe ser un motivo de atención del gobierno, de todos. Tenemos que ser cada vez más sensibles, más humanos, más fraternos, más solidarios, todos, todos. Tenemos que aplicar el principio que se resume en la frase del amor al prójimo, hablando también de los valores y del porqué de la cartilla moral. No solo de pan vive el hombre, se requieren valores, principios. Hay que buscar el bienestar material, pero también el bienestar del alma. El problema de México, la crisis de México, no solo se originó por falta de bienes materiales, es decir, no solo no creció la economía, no hubo empleos, se abandonó el campo, se dejó de atender al pueblo porque se dio manga ancha a la corrupción, pero también se perdieron valores culturales, morales, espirituales. Eso ni siquiera se ha medido. Debería el INEGI, ahora que va a iniciar el censo nuevo del 2020, incluir, ya lo están haciendo, pero de manera muy general, cómo se dañó la cohesión familiar durante el periodo neoliberal. Sabemos que no creció la economía, sabemos que creció la violencia, que creció la corrupción, pero ¿cuánto creció la desintegración en las familias? ¿Y cuánto fue el daño que se causó por el fenómeno migratorio, por el abandono del padre ante la necesidad de irse a buscar la vida a otras partes? Entonces, es muy importante el fortalecimiento de los valores. Imagínense la importancia que tiene el fortalecer valores como la honestidad. Además,
no hay que importarlos, esos valores los tenemos, nada más que no se exaltan. El pueblo de México es de los pueblos con más valores, hay una gran reserva de valores, son los pueblos más honestos del mundo. Sin embargo, estamos catalogados como entre los gobiernos más corruptos del mundo. Concretamente en este caso, presidente, ¿qué podría hacer el gobierno? Ahora mismo vamos a pedirte que nos des toda la información y se va a actuar. Vamos a pedirle a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Bienestar, que de inmediato intervengan. Gracias, señor. Otra pregunta, perdóneme. Nada más que deme un segundito. Quisiera preguntarle también al secretario de Educación Pública, ¿en qué situación están los libros alternativos de texto en Michoacán? Si se van a repartir o no, o qué es lo que va a suceder en este caso. Los libros oficiales que están autorizados por la Secretaría de Educación Pública son los que regulan pues todos los planes y programas de estudio en México, y las propuestas regionales antes no se consideraban. Ahora la Constitución tiene la posibilidad de que se puedan incluir propuestas regionales y locales, pero esto obviamente está después de un proceso de análisis, de discusión sobre la calidad pedagógica, el tipo de información, los valores atrás de cada uno de los planteamientos. Entonces, estamos en diversas mesas de trabajo con todos los estados que han acercado propuestas educativas para que tengamos una educación nacional. Todos los mexicanos debemos de tener una base común que nos una de valores, principios y conocimiento, una parte regional y una parte local en su caso, de manera que cualquier material debe de pasar por el análisis y aprobación del área respectiva de la Secretaría de Educación Pública.